Con el invitado de hoy vamos a tratar temas relacionados con un estado muy importante del país. Un estado con una serie de peculiaridades. Vamos a hablar de problemas de mucha actualidad en ese estado, también en el país, como el contrabando de extracción, el bachaqueo, paramilitares y sobre todo el desafío de la frontera con Colombia. Ese es un aspecto. Pero hay otros aspectos que tienen que ver con la pujanza de ese estado, con las características de sus habitantes, el dato cultural que pesa mucho. Y esto lo vamos a hacer con el gobernador del estado, Francisco Arias Cárdenas. Conoce los temas a fondo y para mí es muy satisfactorio tenerlo aquí en este programa, en el día de hoy. Bienvenido. Gracias, José Vicente. Gracias. Sabes que cuando te oigo decir esas expresiones del Zulia, me acuerdo de las expresiones de Chávez sobre el Zulia, ¿no? Él repetía, primero, que en alguna conversación veníamos en un helicóptero llegando a Maracaibo y él lo oí en esa ocasión por primera vez. Y yo venía, como hace un gobernador cuando está con el presidente, tales recursos para tal, de pronto me dice, para, ¿qué sientes cuando ves a Maracaibo? Y yo le digo, bueno, una ciudad grande, creciendo. Me dice, no, una ciudad con personalidad. O sea, eso que tú dices, sí, sus propias características, ¿no? Y yo creo que es un buen homenaje para los zulianos, para las zulianas, esa expresión que tú dices, que la decía Chávez con frecuencia. Hazme un paneo de la situación en este momento en el Estado. Bueno, el tema fundamental del Estado siempre es el que dijiste en la segunda parte de tu conversación, la esperanza y la fuerza, la capacidad del Zulia para levantarse y para caminar, que ha sido histórico, ¿no? Allá refieren mucho que frente a las dificultades que generó para la región el Guzmán Blanco, el Zulia trabajó con mucha fuerza y marcó, y como ha marcado siempre, una orientación. Nosotros tenemos un eslogan que de pronto podría alguien pensar los jactanciosos: el Zulia, nombre y luz de Venezuela. Zulia le da el nombre a Venezuela y el Zulia es, por supuesto, con el Catatumbo, un faro permanente para los marineros. Pero yo siento que ese potencial es lo que estamos tratando de empujar, esa esperanza y esa fuerza del zuliano, de la zuliana. Y tenemos problemas, obviamente, que es la primera parte de lo que tú dices. La propia situación de frontera, porque si en algún sitio se concreta el tema en la parte final, el hecho final del bachaqueo, del contrabando, es precisamente ahí donde está el intercambio final. Ahí desemboca, ¿no? Ahí desemboca, sí, ahí está el motor de la succionadora que lleva cantidad de productos, que lleva el combustible, que lleva los lubricantes, que lleva los alimentos hacia Colombia. Y nosotros tenemos, bueno, te había traído un mapa para lo que nos ven de pronto, son 720 kilómetros un poco más, casi 740 kilómetros, desde el hito número 1 hasta el Río de Oro, hasta el límite casi con Puerto Santander, Puente Venezuela, un poco más al sur de Puente Venezuela, el límite Táchira y Colombia. Entonces es una frontera muy larga, con unas características bien especiales. La nuestra en el norte, fundamentalmente con Guajira y con el Cesar, tiene bueno, una planicie, la planicie de la Guajira, y ahí es donde se concreta un hecho de contrabando bien particular. La otra es la sierra, que en la alta sierra se concretan también los problemas del contrabando, pero todavía en algunos casos, como los arreos que se daban detrás de los ejércitos en la guerra de independencia, suben o han subido 300, 400 vacas arriadas por un grupo de personas para coronar y ponerlas del lado colombiano. Eso es por la cuenca del Tocuco, por la cuenca de La Pon, ese es otro elemento de Toromo. Pero en el sur tenemos también tierras planas que dan frente al norte de Santander, con Tibú, y ahí se mezclan otros problemas. El problema del raspado de la coca, además del contrabando. Hay otros problemas mucho más fuertes con los paramilitares al norte y al sur, pero aquí con ese conflicto permanente que hay del lado colombiano y que nos afecta de manera permanente. Y en esta
caldera del diablo, ¿no? Vamos a llamarlo así. ¿Cómo te manejas tú? Bueno, primero, Con el conjunto de problemas frente que a los son graves. problemas. Desemboca todo esto que llamamos bachaqueo, etcétera. Frente a los problemas, uno, Contrabando de extracción, ¿no? Paramilitarismo, ¿no? ¿Cómo se maneja un gobernador en ese contexto? primero, la integración del esfuerzo, ¿no? La comunicación permanente con el presidente, con el equipo ministerial, con el ministro, con los ministros que tienen participación directa en los temas que afectan los hechos que se dan allí. Petróleo y minería, defensa y la comunicación permanente con el propio presidente, porque hay hechos ahí que hay que manejarlos de una manera adecuada. Pero además con el poder popular y la comunidad, que es un fuerte que nosotros tenemos dentro de este momento del histórico de Venezuela y del Zulia, ¿no? Esta relación allí, por supuesto que tiene para los alcaldes y las autoridades locales una relación muy directa, para las autoridades regionales, en este caso el gobernador, en el caso del Zulia, unas particularidades también, pero fundamentalmente enfrentando las cosas. El contrabando es el tradicional. No ¿Qué es, peculiaridad tiene ahora? no es el contrabando tradicional, porque se suma con... la última vez que conversamos un poquito te hice referencia a este estudio de la frontera caliente que hace la Fundación Arcoíris y va cambiando rápidamente. Ya ahora cuando venía con Alonso Zambrano conversando y con Giovanni en el camino, y hay nuevos ingredientes. Hay factores de las mafias que vienen del paramilitarismo colombiano desmontado que activan ahí. Hay factores de violencia, incluso centroamericanos, que se acercan, porque es un negocio demasiado atractivo, un ilícito demasiado rentable. Y ahí tenemos entonces unos elementos nuevos, bien puntuales, que además juegan con el sicariato, juegan con la vacuna. Trae el hecho de frontera una serie de elementos que son verdaderamente complejos. Pero sobre eso yo digo, la relación permanente con el gobierno central, con el presidente Maduro, es fundamental. Y la tensión que sentimos es importante, porque da uno también como el refuerzo indispensable, además del refuerzo que le da la responsabilidad que los zulianos ponen en las manos de uno para orientar, para dirigir. Esta semana estuvimos en Los Filúos, en una acción que es bien puntual, pero que es emblemática, con la fuerza militar integrada. Tomamos uno de los centros de intercambio rápido que usan los contrabandistas en Los Filúos. Ahí se desmontó una banda que funciona para dar la seguridad interna, pero además de eso se estableció la presencia y el orden que es indispensable en la frontera. En ese eje que es Los Filúos, Guarero, Paraguachón, la presencia del Estado va a ayudar muchísimo y es lo que estamos tratando de llevar. Por eso te digo, la integración y asumir junto con la gente nuestra, junto con el pueblo, este esfuerzo para dar tranquilidad y paz en medio de la situación. Te pregunto, Francisco, ¿el bachaqueo es un fenómeno insólito, atípico? ¿Qué características tiene? Yo pienso que el bachaqueo tiene un componente que nos corresponde a nosotros todavía trabajar muy profundamente. Tiene uno que tiene que ver con la viveza criolla. Bueno, aquello que se dice a veces o que decíamos y oíamos decir a nuestro pueblo, el que venga atrás que arree. O sea, yo resuelvo mi problema o en las puertas del cielo primero yo que mi padre. Esa es una visión irresponsable de las cosas que tenemos que trabajar. Y que tenemos que trabajar, yo digo, en conjunto con los medios de comunicación. El que está bachaqueando se está haciendo daño a sí mismo, porque es una suerte aquello como de la pirámide, ¿no? Que los que llegan primero reciben algún beneficio, pero siempre hay una gran cantidad que percibe en esa forma, en esa conducta, un daño. Lo otro es una confianza que nosotros tenemos que darle a nuestro propio pueblo en que está dañándose. Y sobre todo a nuestra propia gente con mucha fuerza, ¿no? El que bachaquea y sobre todo que si es una persona
pobre, beneficiada por la Misión Vivienda, beneficiada por Barrio Adentro, está dañando el propio proceso que Chávez construyó para ellos, ¿no? Ese esfuerzo también tenemos que hacerlo de concientización. Y por supuesto que también lo punitivo tiene que funcionar. Yo pienso que La aplicación de la ley, pues. aplicación de la ley como está establecida para disminuir. Ahora, esta semana hemos hecho con la fuerza del orden integrada capturas de caleta, increíble, caleta subterránea, donde la gente, ahí entonces está el hombre y la mujer sencillo que trabaja, y trabaja, como dice uno, de sol a sol, para alguien que se beneficia, y se beneficia un poco para alguien que está haciendo una guerra que es destructiva para el país. Lo que está tras bastidores es eso. ¿Qué está detrás de eso? Parece que hay mafias, hay poderosos intereses, hay empresarios, comerciantes que le suministran la mercancía, trafican con eso entre ellos. ¿Qué elementos hay allí en ese mundo oscuro? Es que vamos a partir del hecho que se da en la frontera, José Vicente. Ahí hay un hecho real, que no es un señalamiento lo que voy a hacer, sencillamente es una reflexión, como tú me la has pedido, ¿no? Nosotros, con el contrabando de gasolina, estamos resolviendo el problema de la distribución de combustible para una zona una franja bien grande de Colombia, al propio gobierno colombiano. O sea, es un hecho real. El contrabando de combustible es un hecho que permite que de pronto pueda exportar un país que no es productor o que apenas tiene una producción para el consumo interno, puede exportar algún producto derivados de gasolina, de petróleo, gasolina o diésel. Esa es una realidad. Entonces ahí, muy difícil que nosotros podamos decir, tenemos un aliado firme y confiable, porque hay una realidad allí de frontera. Lo otro son el dejar hacer, que es el otro elemento. O sea, no actúo contra el contrabando, pero permito que se dé toda esa serie de elementos que generan también de este lado y de aquel lado. De este lado nosotros los perseguimos, pero de aquel lado los pimpineros tú los ves cuando entras a Cúcuta y pasas por la Villa del Rosario, que vas a o cuando entras a Maicao, que vas hacia Maicao por la vía, ahí ves los pimpineros libremente. Entonces, el contrabando en este caso produce una alianza perversa entre la lenidad o el dejar hacer del propio Estado vecino y las mafias que actúan libremente, y después cuando tratan de contenerla, que es el cuchillo para la propia cabeza de quien lo permite, se hace muy complicado detenerla, ¿no? Esos factores yo pienso que juegan muchísimo en contra nuestra, en contra del contrabando. Nosotros, por supuesto que tenemos que hacer una reacción bien inteligente y bien firme. Hemos estado conversando todos estos temas con el propio presidente, con el que tenemos una relación permanente para dar solución y buscar planteamientos ahí mismo en el terreno, donde se concreta el hecho, ¿no? Donde se concreta el hecho, nosotros tenemos que buscarle una alternativa a los cambistas, por ejemplo, que hacen y que influyen muchísimo. Parte de mafia y parte de la permisividad del gobierno colombiano inciden en el dólar today, por ejemplo. Eso nosotros tenemos que atenderlo. ¿Qué alternativas tenemos? Hemos planteado, hemos conversado un poco el tema de vender los productos de frontera a precios internacionales o por debajo de los internacionales en pesos colombianos o en divisa extranjera. La posibilidad de que también vengan, de que los estudiantes que vienen a Venezuela, que pagan en las universidades nuestras, con bolívares comprados en el mercado negro allá a cualquier precio de la guerra económica, nosotros no podemos permitirlo, estamos permitiendo un ilícito ahí, que paguen en divisa también, los hoteles nuestros, las clínicas nuestras, que nos ayudaría mucho. Yo digo, tenemos que darle una respuesta y a veces yo señalo que es como hacer judo, ¿no? Con la propia fuerza de todas estas mafias, hacer que den la voltareta, ¿no? Porque no es una debilidad. Nosotros los servicios que tenemos en frontera son muy buenos. La hotelería es buena y ellos la demandan. Los servicios de restaurante son buenos y ellos la demandan. Las universidades son buenas y ellos la demandan. Las clínicas son buenas y ellas la demandan. Y el combustible, que es el grueso, vendido también allá y ofertado en la frontera.
ofertada parte de esa masa monetaria en pesos, ofertada allí para el comercio regular que se da, yo siento que eso nos va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar mucho a disminuir ese abuso que significa el dólar today, que significa la relación peso-bolívar hecha por la misma circunstancia de frontera. Vamos a hacer una pausa, Francisco. Y al regresar, vamos a abordar ciertos temas. Por ejemplo, tuve en este programa a Francisco Martínez, Sí. que es un empresario del estado Zulia, Sí. actualmente presidente de Fede Cámara. Hizo una serie de declaraciones en esa entrevista muy importantes que han tenido bastante repercusión en el país. Incluso la Asamblea Nacional lo ha invitado para conversar prácticamente sobre el tema del diálogo. Bueno, dada la condición de zuliano de él, de empresario, y dada tu condición de gobernador, que tú me des tu opinión acerca de ese acercamiento, ¿no?, que está planteado en este momento. ¿Cómo no? Y después vamos a tratar el tema electoral. ¿Cómo no?